¿Qué tal? Bueno, antes que nada, me vuelvo a presentar para los que no me recuerdan. Mi nombre es Pablo Toledo, estuve a cargo de explicar la unidad 2 y 5 del programa de estudios. Espero que pronto podamos volver a reencontrarnos físicamente, presencialmente, pero por ahora vamos a seguir con esta actividad de dar las clases a través de mecanismo digital. En este caso, vamos a analizar la unidad 10 vinculada con los recursos de naturaleza extraordinaria. Sin embargo, antes de iniciar el contenido de esa unidad, me gustaría hacer un recordatorio sobre cómo está diseñado nuestro país, al ser un país federal, respecto de los sistemas de justicia que coexisten dentro de nuestro territorio nacional. Como ustedes saben, las provincias se han reservado no solamente la posibilidad de dictar normativa propia, sino también de tener su propio sistema de justicia que coexisten y es coetáneo al sistema de justicia nacional y a normas y legislaciones nacionales que son las que emite el Congreso de la Nación. El sistema judicial nacional, encabezado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los tribunales federales que tienen asiento en distintas provincias del país, en todas las provincias del país, coexisten, como les dije, con los sistemas judiciales provinciales. ¿Cuál es la competencia que tiene cada uno? Bueno, en términos bastante sencillos, podemos decir que a la luz del artículo 116 de la Constitución Nacional, la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación entenderán en toda decisión en que las causas versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, es decir, las que dicta el Congreso de la Nación, con reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75. ¿Cuál es el artículo 12 del inciso 75 de la Constitución Nacional? Dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social en cuerpos unificados separados. Bueno, es decir, esta legislación, a pesar de ser emitida por el Congreso Nacional, el entendimiento y la inteligencia de estas normas va a ser analizado o tratado en el sistema de justicia provincial. Entonces, cada provincia va a tener su propio sistema de justicia encabezado por una Corte Suprema o por un Superior Tribunal de Justicia, cámaras, juzgados de primera instancia, y en paralelo va a existir un sistema judicial nacional con una Corte Suprema de Justicia Nacional y cámaras federales y juzgados federales que están diseminados en todo el territorio nacional. Ahora sí vamos un poco a analizar, a entrar en el tema de los recursos extraordinarios. Esa introducción era necesaria para comprender un poco cómo funcionan los recursos extraordinarios. ¿Cuál es la diferencia con los recursos ordinarios? Planteamos en primer lugar. Bueno, según la clasificación de los recursos, los denominados extraordinarios solamente van a examinar las cuestiones de derecho, ya sea material o sustancial o formal, pero dejando el tratamiento de los hechos y las pruebas a las sentencias que resuelven recursos ordinarios, o la sentencia de primera instancia, por supuesto. Entonces, los recursos ordinarios van a poder revisar todas las cuestiones que se suscitan en marco de un recurso, por supuesto siempre y cuando hayan sido planteadas, incorporadas al recurso del recurrente, mientras que los recursos extraordinarios van a tener limitaciones cognoscitivas, permitiendo la revisión de aquellas cuestiones que hacen a la interpretación correcta y la selección correcta de la norma aplicable al caso concreto. Eso también va a desembocar en un distinto enfoque, mientras que los recursos ordinarios, como la apelación, como el recurso de revocatoria, el recurso de reposición, lo que van a permitir es un nuevo juzgamiento de la cuestión a la luz del planteado por el recurrente. El recurso extraordinario va a tener un enfoque distinto, va a ser
examinar si lo decidido por la instancia previa, en general cámaras de apelación, en cámara de instancia única, si lo decidido por ese tribunal ha sido realizado de un modo correcto. Esto va a tener repercusión en algunas cuestiones. ¿Cuáles son los tipos de recursos extraordinarios? A nivel nacional, o sea, en el mapa van a encontrar que muchas provincias tienen denominaciones distintas de recursos extraordinarios. En Tucumán tenemos como recurso extraordinario el recurso de casación, que está regulado principalmente en el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, pero también hay regulación específica sobre ese recurso de casación en el Código Procesal Laboral, en el Código Procesal Contencioso Administrativo. Y además en Tucumán tenemos un recurso de inconstitucionalidad, que también es un recurso extraordinario, y que lo menciona el programa de estudio, que tiene esa misma naturaleza. Pero hay provincias que, por ejemplo, denominan a sus recursos extraordinarios de otro modo. Por ejemplo, el recurso de inaplicabilidad de la ley para tratar la infracción al derecho sustantivo y el recurso de nulidad extraordinario que entiende el tratamiento de la infracción al derecho adjetivo. Entonces van a encontrar que, de acuerdo a la provincia, van a encontrar distintas denominaciones, pero todos tienen en común que exigen la violación o la infracción a una norma de derecho formal, sustancial, y no la revisión de los hechos y la prueba como norma, como condición natural. Entrando al recurso de casación, que es el primero de los recursos que nos señala el programa para dar origen al tratamiento, vamos a mencionar que su origen histórico es interesante porque se remonta a la Revolución Francesa. Se trataba de que el nuevo régimen, muy desconfiado de los jueces que quedaban del antiguo régimen, tenían el temor natural quizá de que esos jueces interpreten, desvirtúen el nuevo orden jurídico, provocando que se mantengan los viejos privilegios del antiguo régimen. Entonces, para evitar esa conducta o para neutralizar esa conducta, lo que hace el nuevo régimen es crear una corte de casación, que no era un órgano que estaba inserto en el Poder Judicial, sino que era un órgano netamente político, que estaba orgánicamente afuera del Poder Judicial, pero que tenía la competencia y la capacidad para revisar los fallos dictados por los jueces y cuando consideraba de que esa sentencia había desvirtuado o había desnaturalizado el sentido y el alcance de la norma jurídica, lo que hacía era dejarlo sin efecto y como no era un tribunal de justicia, sino un órgano netamente político, reenviaba para que otro tribunal, para que otro juez resuelva nuevamente la situación a la luz de la interpretación correcta de la norma jurídica que había dispuesto en su pronunciamiento esa Corte de Casación. Esto es un modelo que se va replicando en muchos sectores, en muchos países de Europa, y que llega de la mano del derecho español a nuestro país, en un modelo que se mantiene hasta la actualidad con estas notas típicas que estoy mencionando. Por eso cuando hablamos de casación, hablamos de anular, de invalidar, de dejar sin efecto el pronunciamiento casado. ¿Cuáles son los objetivos o dimensiones de la casación? Primero tiene un objetivo o una dimensión diquelógica que tiene que ver con cualquier conducta, cualquier reacción de la autoridad judicial tiene que ver con su vinculación, su relación con la necesidad de justicia, por supuesto. También tiene una dimensión o un objetivo jerárquico uniformador, porque en general esas cortes que resuelven los recursos de casación son órganos que están en la cúspide del sistema judicial. Entonces lo que hacen es uniformar la jurisprudencia en el sentido de que haya una sola interpretación del sentido y alcance que tienen las normas jurídicas dentro de ese sistema judicial. Y también tiene una función nomofiláctica que es interesante
y que busca garantizar la debida aplicación e interpretación del derecho. Es decir, de algún modo, al interpretar el derecho, fija un estándar sobre cómo interpretar esa norma de un modo concreto. Todas estas dimensiones de la casación deben ser armonizadas en la realidad porque, por un lado, tiene que lograr esa uniformidad, tiene que darle un sentido único a la ley, tiene que lograr que ese sentido único sea justo como una regla de derecho genérica. Con respecto al concepto de la casación, podemos decir que el recurso de casación es un medio de impugnación de las resoluciones judiciales que se establecen en contra de las sentencias definitivas pronunciadas por las cámaras de apelación y de los tribunales de instancia única en cuanto habrían incurrido en infracción a normas de derecho, ya sea de fondo o de forma. Eso como un pequeño concepto. El recurso de casación en el Código Procesal Civil y Comercial nos plantea en primer lugar la necesidad de distinguir entre procedencia del recurso y admisibilidad del recurso. Lo primero que se va a revisar es la admisibilidad, es decir, si se cumplen las condiciones necesarias para que el tribunal que resuelve el recurso de casación pueda analizar el fondo de la cuestión planteada en el recurso de casación. Para darle un ejemplo que después profundizaremos, pero que puedan ustedes distinguir claramente la admisibilidad de la procedencia, es el siguiente. El plazo para la interposición del recurso de casación es un requisito de admisibilidad, mientras que la procedencia se vincula con la suerte final que tiene ese recurso de casación en cuanto pretende la revocación de la sentencia impugnada. Una cosa es entrar a través de los requisitos de admisibilidad al conocimiento de fondo de la atendibilidad del recurso de casación por los agravios y argumentos que esboza el recurrente en su presentación. Y otra cosa distinta es que ese recurso de casación sea procedente, es decir, que permita dejar sin efecto o modificar parcialmente la sentencia impugnada. Los requisitos de admisibilidad del recurso de casación son muchos y son de interpretación restrictiva. Como dice el PowerPoint, se aplica un criterio riguroso de admisibilidad, porque en rigor, la mayoría de las ocasiones se trata de un recurso que se interpone ante cámaras de apelaciones, por lo tanto, ya habrán atravesado en ese juicio dos instancias de conocimiento, el juez de primera instancia y la Cámara de Apelación. Entonces, acceder a esta tercera instancia de revisión de la sentencia presenta un criterio restrictivo y un criterio riguroso de admisibilidad. ¿Cuál es el tribunal competente para resolver este recurso de casación en el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán? El que resuelve definitivamente este recurso es la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que es el órgano que está en la cúspide del sistema de justicia de nuestra provincia, es decir, del sistema judicial provincial. El primer requisito que vamos a analizar de admisibilidad del recurso de casación en nuestra provincia, en Tucumán, se vincula con la naturaleza de las resoluciones recurribles en casación. No toda sentencia es recurrible en casación. Para que sea recurrible es necesario que se trate de sentencias definitivas, que son las que van a resolver la pretensión del actor planteada en la demanda. Es decir, vamos a dar un ejemplo. Si Juan es víctima de un accidente de tránsito y demanda a Pedro, lo que va a resolver la sentencia definitiva es si Pedro es responsable y en qué medida por el accidente ocurrido contra Juan. Cualquier otra sentencia intermedia, como ustedes ya vieron, no es la sentencia definitiva, puede ser una sentencia interlocutoria que resuelve una cuestión incidental o una recepción previa el pronunciamiento, pero la sentencia definitiva es la que resuelve la pretensión de fondo. Esa sentencia definitiva sí cumple este requisito de admisibilidad, este primer requisito de admisibilidad para el recurso de casación.
Ahora bien, puede ocurrir que haya sentencias que no sean definitivas, pero que sean equiparables a definitivas y que por lo tanto también satisfagan este requisito de admisibilidad. Son aquellas que ponen fin al pleito o hacen imposible su continuación. Vamos a un ejemplo. La sentencia que hace lugar al incidente de caducidad de instancia también es una sentencia que, si bien no se pronuncia sobre el fondo del asunto, sí impide la continuación del proceso y le pone fin, porque declarada la caducidad de instancia, el proceso se archiva. Ahora bien, hay supuestos en donde, a pesar de no ser una sentencia definitiva ni ser equiparable a definitiva, puede superarse este requisito de admisibilidad y es el supuesto de la gravedad institucional, que se configuran los supuestos donde el caso trasciende el interés de las partes e involucra los intereses o las cuestiones que hacen a toda la sociedad. Por ejemplo, en una medida cautelar que no es sentencia definitiva ni impide la continuación del proceso, se disponga cerrar un aeropuerto como una medida cautelar, definitivamente provoca una gravedad institucional porque impacta sobre toda la sociedad y no solamente sobre las partes involucradas en el conflicto. Ahora bien, en otro artículo del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, en el artículo 749, se señala que la sentencia definitiva que dejen abierta una vía de reparación, sea por conocimiento ordinario o sumario, en ningún caso son pasibles de este recurso. Entonces, este último punto del PowerPoint viene a impactar en todas las cuestiones anteriores, básicamente en lo vinculado a las sentencias definitivas. Cuando una sentencia definitiva deja abierta una vía de reparación distinta al recurso de casación, el recurso de casación es inadmisible por no cumplir este requisito de definitividad propio de la admisibilidad del recurso de casación. Vamos a un ejemplo. En los juicios ejecutivos existe un artículo del Código Procesal Civil Comercial de Tucumán que, terminado el juicio ejecutivo, las partes, por las limitaciones cognoscitivas que involucra ese juicio ejecutivo, pueden iniciar un proceso de conocimiento posterior. Entonces, si la sentencia definitiva se da en el marco de un juicio ejecutivo, el principio es que al tener una vía de reparación posterior, ese juicio de conocimiento posterior, el recurso de casación es inadmisible por no cumplir el estándar de definitividad de la sentencia exigido como requisito de admisibilidad. Es un poco complejo la cuestión, la trama de la sentencia definitiva, pero es necesario analizarlo con esta sistematicidad. Otro requisito de admisibilidad del recurso de casación tiene que ver con la naturaleza del vicio que debe invocarse por parte del recurrente. Como dijimos, como un dato distintivo de los recursos extraordinarios es que los vicios o la infracción que debe invocarse es a una norma de derecho y no es suficiente invocar una valoración incorrecta, en principio, del cuadro fáctico o de las pruebas para lograr la apertura de esta instancia casatoria que es tan extraordinaria. Entonces, el vicio que debe invocar debe ser la infracción a una norma de derecho sustancial o formal. Esto puede venir de la mano de la selección incorrecta de la norma aplicable o de otorgarle una interpretación o un alcance desnaturalizando la norma y el sentido de la norma. Muchas veces la jurisprudencia exhibe que un juez puede interpretar de la norma de un modo que contraría su objeto y finalidad íncita. Y por lo tanto, en esos casos, es claro que se invocó una infracción a una norma de derecho y por lo tanto se cumple este segundo requisito de admisibilidad, que es invocar un vicio o una infracción a una norma de derecho. Una aclaración adicional. El vicio a una norma de derecho puede ser injudicando o improcedendo. Injudicando es cuando el vicio se encuentra en el razonamiento del juez al momento de dictar sentencia, mientras que será improcedendo cuando el vicio se encuentra en el trámite previo al dictado de la sentencia y por lo tanto
ese mecanismo, ese proceso se encuentra viciado, violando una norma del proceso y por lo tanto también en ese caso se podría autorizar la admisibilidad del recurso de casación. Vamos a un ejemplo de un vicio improcedente. Por ejemplo, se omitió correr traslado de la demanda al demandado. Bueno, en ese caso se altera la estructura del proceso y si la impugnación de esa cuestión recién se hace a través del recurso de casación, se satisface este requisito de admisibilidad. Ahora, como dijimos, muchas de estas cuestiones son en principio, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una doctrina que tomó la Corte Suprema de Justicia de la provincia, permitió que ciertos vicios, ciertos cuestionamientos, a la valoración de los hechos y las pruebas autorice la apertura de esta instancia extraordinaria de casación. Eso se da, por ejemplo, concretamente en los supuestos donde existe arbitrariedad, que se trata de un supuesto de una prevención manifiestamente incorrecta del cuadro fáctico del proceso, por ejemplo. Supongamos que el juez o la Cámara en concreto interpretó que el conductor de un vehículo en el momento del suceso del hecho fue Pedro, cuando nadie indicó eso y todas las pruebas señalaban que el conductor era Sergio. Había 5 testigos que decían eso, y no hay ninguna prueba que diga que el conductor era el que decía el juez o la Cámara que dictó el pronunciamiento. En ese caso se trata de un evidente error de valoración del cuadro fáctico que por razones extraordinarias autorizaría la apertura de la instancia de casación, a pesar de lo que se invoca no es la infracción o el sentido de una norma de derecho, sino de la valoración del cuadro fáctico de la causa. Otros requisitos de admisibilidad en la presentación de la casación. El plazo es de 5 días para interponerlo. Rige el plazo de gracia, es decir, las primeras 2 horas del día siguiente al vencimiento del plazo previsto. Otro requisito de admisibilidad en la casación clave es la suficiencia. El recurrente tiene que, en su escrito de casación, realizar un breve relato de los antecedentes de la causa, explicar cómo llegamos a esta instancia del recurso de casación. Tiene que tener una crítica concreta y razonada sobre cada uno de los fundamentos que expuso la Cámara para llegar a su decisión. Si existen en el pronunciamiento de la Cámara fundamentos que son autónomos, el recurrente tiene que cuestionar y criticar todos y cada uno de esos razonamientos, porque si cuestiona solo uno y existe otro fundamento autónomo para llegar a esa misma decisión, será insuficiente el recurso del recurrente, el recurso de casación, por supuesto. Deberá invocar las normas que considera violadas, infringidas, y deberá proponer cuál es la doctrina legal correcta, es decir, cuál es la interpretación de esas normas que se corresponde con el verdadero sentido de la norma y por lo tanto la que quiere que se aplique para que su caso sea beneficiado. Otro requisito de admisibilidad de la casación es el depósito que deben hacer los recurrentes. Es decir, aquel que pretende que la Corte Suprema de Justicia revise su caso deberá, además de cumplir con los requisitos de admisibilidad previos, realizar un depósito judicial a la orden de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, un depósito con carácter pecuniario. Si no me equivoco, en la actualidad el valor actual de ese depósito es de 16.000 pesos. El destino podemos reflejarlo del siguiente modo. Si el recurrente es vencedor, es favorecido en el recurso de casación, ese depósito se le restituirá. Si no es favorecido, si es vencido en ese recurso de casación, la mitad de ese depósito irá como destino a la parte contraria y la mitad a la biblioteca del Poder Judicial. Si no presenta ese depósito al momento de interposición del recurso de casación, en el código, en la sistemática jurisprudencial del
Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, es suficiente para declarar inadmisible el recurso de casación. Ahora, por supuesto, hay casos de excepción del depósito. El depósito, dice el artículo 753 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, no será necesario cuando el recurrente sea alguno de los funcionarios de los ministerios públicos o aquellos que intervengan por nombramiento de oficio o actúen con beneficio de litigar sin gasto. Por el contrario, corresponderá cuando el recurrente sea el Estado. Lo que me quiero detener aquí en relación a esa cuestión es que no pagan el depósito del recurso de casación quienes se encuentran amparados por el beneficio para litigar sin gasto, que es un beneficio que se obtiene cuando el justiciable no tiene ingresos de determinada cantidad o no tiene bienes por determinada cantidad y por lo tanto tiene este derecho a litigar sin los gastos judiciales propios del proceso judicial. Entrando al trámite del recurso de casación, nos corresponde, en primer lugar, señalar que el recurso de casación se interpone ante el tribunal que dictó la sentencia que quiero cuestionar e impugnar. Es decir, la sentencia, supongamos que la dictó la Cámara Civil y Comercial de Tucumán, la presentación del recurso de casación se hace ante esa misma Cámara Civil y Comercial de Tucumán. Sí, el tribunal que dictó el fallo va a ser el que va a recibir el recurso de casación. Ese tribunal, dando cumplimiento al principio de bilateralidad y contradicción, le va a correr traslado a la otra parte y, de modo seguido, va a dictar una sentencia que se pronuncia solo sobre la admisibilidad del recurso de casación, es decir, si se ha cumplido su interposición dentro de los 5 días, si se ha acompañado el depósito previsto en la ley, si el recurso es suficiente, si se invoca una violación a una norma de derecho y si es una sentencia definitiva o equiparable a definitiva o existe eventualmente gravedad institucional, que es muy extraordinario, por supuesto. Si la Cámara concede, es decir, interpreta que se encuentran cumplidos los requisitos de admisibilidad, lo que va a hacer es conceder el recurso de casación, que no implica de ningún modo que declare que sea procedente. ¿Se acuerdan la distinción entre admisibilidad y procedencia de los recursos? Bueno, lo que va a hacer la Cámara es un análisis de admisibilidad. Va a interpretar que se encuentran cumplidos los requisitos de admisibilidad, no que el recurso es procedente. De hecho, si existe un recurso de casación, es porque la Cámara interpretó de un modo distinto la situación jurídica y la posición jurídica de quien interpone el recurso de casación. Porque como en todos los recursos, el recurso de casación necesita que el recurrente pueda invocar la existencia de un perjuicio en la sentencia que impugna y la cual se agrava. Si la Cámara declara que es admisible el recurso de casación y concede el recurso de casación, lo que va a hacer es elevar el expediente físico a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Antes de entrar en cómo es el trámite de la casación en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, me gustaría señalar algunas cuestiones básicas de este tribunal tan importante en nuestra provincia, vinculadas a la composición, a cómo funciona la sala y cómo son las integraciones en los expedientes. La composición es de 5 miembros. Hay un presidente que se reelige cada 2 años y hay 2 salas que funcionan simultáneamente. Una sala que engloba todas las causas civiles y penales y otra sala distinta que engloba los casos laborales y contencioso administrativo. Entonces, hay 2 vocales que forman parte de la sala civil y comercial, civil y penal, a la que también forma parte el presidente, que integra ambas salas, y otros 2 vocales distintos que integra la sala laboral contencioso administrativo conjuntamente con el presidente que, como dije, integra ambas salas. En la actualidad tenemos una presidenta que es la doctora Edgar, que es justamente la titular de esta cátedra que ustedes están cursando. Cuando en los expedientes no se da la mayoría necesaria dentro de la sala, el tribunal se integrará con los miembros de la otra sala de la Corte.
y solamente si no se logra la mayoría necesaria por excusaciones, recusaciones, o no se logra los 3 votos coincidentes con los vocales y los miembros, perdón, de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, se va a recurrir a vocales de Cámara que no hayan sido los que hayan dictado el pronunciamiento cuestionado para que integren la Corte a ese efecto concreto. Pero bien, volviendo al trámite del recurso de casación, lo que vamos a hacer es analizar cómo es en la Corte Suprema de Justicia. El expediente llega, se acuerdan que la Cámara dispone su elevación a la Corte, llega a la Corte y de inmediato la Corte va a dictar una providencia que dice autos para sentencia, que implica que el expediente pasa a resolver. Recuerden que la sustanciación de ese recurso fue realizada frente o ante la Cámara. En algunos casos, cuando hay cuestiones involucradas cuestiones de orden público, se va a requerir un dictamen del Ministerio Fiscal. Puede existir la situación de que el tribunal interprete necesario dictar medidas para mejor proveer, es decir, pruebas que son necesarias para resolver adecuadamente el conflicto. Pero cuando ya pasa a resolver, lo que se va a hacer es un sorteo interno entre los miembros de la sala que actúan en ese juicio. Sorteado quién va a ser el vocal, o puede ocurrir que le toque el presidente, realizar el voto preopinante, ese expediente, luego de redactado el voto preopinante, va a recorrer el camino de los otros integrantes de ese tribunal, que pueden adherirse o realizar un voto propio o incluso votar en disidencia, es decir, de forma diferente al vocal que preopinó. Pero en todos los casos, para que se emita una resolución, una sentencia válida, es necesaria una mayoría integrada por 3 votos coincidentes. El plazo para dictar la sentencia es de 90 días hábiles. Y respecto de los efectos de la sentencia favorable, en el recurso de casación, es importante señalar que cuando la Corte dispone que el recurso, o sea, que debe hacerse lugar al recurso de casación, puede ocurrir que en los casos donde existe una violación a una norma de fondo, en general lo que dispone es dictar una sentencia que sustituya a la sentencia de la Cámara que fue revocada, pero también puede ocurrir que haga lugar a la casación por un vicio de forma, y en esos casos la Corte Suprema está autorizada a disponer el reenvío de la causa a otra sala del mismo tribunal para que resuelva el asunto conforme el criterio señalado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Y por supuesto podrá también existir un rechazo del recurso de casación, lo que provoca es que le da firmeza al resuelto por la Cámara de Apelaciones que dictó el fallo previamente. Bien, como en el recurso de apelación que ustedes vieron anteriormente, en la unidad anterior, la casación también plantea y ofrece la posibilidad de un recurso de queja por casación denegada en los supuestos en donde la Cámara interpretó que el recurso de casación no cumplía los requisitos de admisibilidad necesarios y por lo tanto denegaba la concesión del recurso de casación. Como en la queja por apelación, el recurso directo se presenta no ya como la casación ante la Cámara, sino directamente ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El plazo de ese recurso es de 3 días, también tiene que cumplir con los requisitos de suficiencia. Recuerden que el objeto en este caso es discutir y cuestionar la interpretación de que no se han cumplido los requisitos de admisibilidad de la casación, no la procedencia, de admisibilidad de la casación. También tienen que, en este caso, adjuntar una boleta de depósito por la suma señalada anteriormente, o sea, el mismo depósito que para la casación, tiene que acompañar para interponer un recurso de queja por casación denegada. Y como en la queja la Corte no tiene el expediente, porque recuerden que la Cámara interpretó que no se cumplen los requisitos de admisibilidad y por lo tanto no concedió el recurso de casación y por lo tanto no elevó el expediente físicamente a la Corte, sino que el recurso se plantea en ese contexto
solamente con la presentación del recurrente ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, ese recurrente debe adjuntar, como un requisito de admisibilidad de la queja, copia simple de la sentencia de Cámara y cédula o diligencia de su notificación, escrito de interposición de la casación, auto denegatorio y cédula o diligencia de notificación del mismo. Porque, como le dije, la Corte no cuenta con el expediente físicamente y necesita todos estos elementos para poder valorar si se han cumplido los requisitos de admisibilidad de la casación y hacer lugar a la queja. Y estos requisitos de admisibilidad y estos instrumentos que menciona el artículo 755 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán son necesarios para que la Corte pueda llevar adelante ese análisis tan importante. Puede ocurrir, sin embargo, de que la Corte considere que el caso justifica pedir el expediente de la Cámara y, a los efectos de analizar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del el recurso de casación. Cuando la Cámara concede el recurso de casación y eleva el expediente, esa sentencia que hace lugar, o sea, que interpreta que se han cumplido los requisitos de admisibilidad de la casación, concede el recurso de casación, provoca un efecto suspensivo y por lo tanto esa sentencia impugnada no puede ejecutarse. Cuando la Corte recibe el recurso de queja y hace lugar al recurso de queja, también se produce la suspensión de la posibilidad de ejecutar esa sentencia impugnada en casación. Mientras la Cámara no concede el recurso de casación y la Corte no hace lugar, no abre la queja, esa sentencia de Cámara puede ser ejecutada porque no hay nada que impida su ejecución. Otras herramientas que tiene la Corte para resolver las quejas, una es la apertura provisoria, es decir, puede interpretar la Corte que con los elementos que cuenta no tiene la absoluta certeza de que se cumplen los requisitos de admisibilidad, pero sí lo suficiente para realizar una apertura provisoria, es decir, se abrirá la queja y cuando se pase a resolver la casación, es decir, la procedencia de la casación, como fue una apertura provisoria, que ella podrá realizarse un segundo análisis de admisibilidad y pronunciarse incluso sobre la falta de algún requisito concreto de la admisibilidad de la casación, cuando se hace esta apertura provisoria, por supuesto. En la queja también la Corte puede rechazarla por ser manifiestamente improcedente, cuando observa que a pesar de que están cumplidos los requisitos de admisibilidad de la casación, lo que plantea el recurrente respecto a la procedencia, es decir, sobre si se violó o no una norma de derecho, es manifiestamente improcedente y por lo tanto no tiene sentido abrir la queja para después dictar un fallo que rechace la casación y permitiéndole esta disposición del Código Procesal directamente rechazar el recurso de queja por ser manifiestamente improcedente la casación. Bueno, vamos a hacer en dos partes esta clase, así que vamos a dejar para una segunda parte el recurso extraordinario federal.